especial aquí en la casa. Un invitado de lujo en la casa. Alguien que deseábamos tener con nosotros en la cabina hace largo rato. Se trata de un científico panameño, genetista molecular, que es el doctor Ibis Sánchez Serrano, que precisamente está en Panamá. Bueno, él vive en Boston. Él lleva sus labores de investigación en Estados Unidos. Tiene grandes logros científicos, orgullosamente. Nosotros vamos ahí al ladito de él con la bandera panameña porque él es motivo de orgullo para todos. Y vamos a estar conversando precisamente de salud. Él viene a dictar una conferencia el día de hoy acerca de la humanización de la medicina. Es algo que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo, pero que lamentable no ha pasado a ser más que llaveros, vasos, termos, y hemos esperado que fuera siempre un poquito más allá. De eso viene a hablar el doctor Sánchez Serrano en la conferencia de esta tarde. Pero además de ser un gran científico, orgullosamente panameño, motivo de orgullo, valga la redundancia para todos, él también es una historia de logros, una vida que muchos quisieran emular, y es un ejemplo para esas nuevas generaciones que están en camino a empezar a labrarse un destino. Bienvenido, doctor Sánchez. Muchas gracias, Paulette. Es para mí un gran honor estar aquí en compañía suya, de Orman, también de Fernanda y de Daniela, para compartir un poco sobre las actividades que realizo, el objetivo de la conferencia del día de hoy, que es organizada por la Cinta Chocolate, y también para compartir un poco sobre mis preocupaciones en torno al sistema de salud panameño y cómo podemos trabajar para que mejore en los próximos años, porque hemos llegado a una situación en la que el sistema ha colapsado, en el que tenemos a una población enferma y desmoralizada, en la que se ha perdido la confianza en un sistema público que supuestamente debería ser universal, y en el que incluso los mismos trabajadores de salud se sienten impotentes al tener que atender pacientes para los cuales ellos saben que no existen los medicamentos y también los insumos, incluso para pruebas de laboratorios básicos, como un perfil lipídico, por ejemplo. Claro. Entonces es una situación sumamente preocupante y es necesario que en este momento demos un giro completo para tratar de resolver 180 grados. Sí, para poder resolver esta situación, porque lo que viene a nivel mundial es peor de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Así que agradezco mucho su introducción entusiasta sobre sí, mi persona. Ibis, sí, es un placer tenerte acá. Cuando se habla del sistema de salud, siempre se dice el sistema de salud de Panamá está colapsado, y lo hemos visto venir en cuesta abajo desde muchos gobiernos. Entonces, ¿desde dónde puede partir buscarle una solución a este problema? Lo primero que tenemos que entender es que no es solo Panamá el único país que está pasando por una crisis de los sistemas de salud. No son ni siquiera los países latinoamericanos los únicos, no solamente los Estados Unidos, es el mundo entero el que está pasando por una crisis de salud. Entonces, primero que nada, tenemos que entender qué es una crisis de salud. Una crisis de salud mundial es una crisis financiera, es una crisis económica en la que los países no cuentan con los recursos suficientes para proveer a los pacientes o a los ciudadanos con dos aspectos fundamentales. Uno es el acceso a la atención médica adecuada. La otra es el acceso a los medicamentos. Entonces, estos dos problemas compiten con otro problema grave, que es son los planes de pensiones. Entonces, y la voluntad política para resolver uno u otro problema. Entonces, esto se ve exacerbado por la longevidad de las personas. Hoy día vivimos mucho más, entonces quiere decir que hay menos recursos disponibles para todos. Y también por el tema de la natalidad. Entonces, se ha dado una explosión demográfica que no fue prevista desde los 1930, 1940, cuando se empiezan a crear de manera simultánea
todos los sistemas de salud del mundo, aunque ya ellos tenían un antecedente en Alemania desde el siglo XIX. Entonces no se previó lo que iba a pasar, y luego entonces, después de que los Estados Unidos ganan la Segunda Guerra Mundial junto con los aliados, se transformó la sociedad occidental. Nos convertimos en una sociedad sumamente consumista y perezosa y sedentaria. Entonces el tema de nuestros hábitos de vida tienen una participación fundamental en esta crisis. Entonces en Panamá no es extraña a esa crisis mundial. Entonces, encima de que tenemos esos problemas internacionales que tienen que ser solucionados por esos países desarrollados o digamos industrializados, tenemos todo el problemón, porque claro, no hay otra, de lo que es la idiosincrasia panameña, el tema de la politiquería panameña, el poco me importa, la negligencia, la corrupción que está a la orden del día. Entonces los problemas de Panamá, si usted me dice, Ibis, los problemas de Panamá son bien complejos. Yo sinceramente en comparación con otros países no. ¿Por qué? Porque los problemas de Panamá, muchos de esos problemas podrían resolverse, primero que nada, con una voluntad política. Es decir, con un presidente que entienda lo que está pasando y que no solamente se deje asesorar por cualquiera, sino por un presidente que realmente se siente en esa silla presidencial para resolver problemas, porque es como un gerente de una compañía. Claro. Si un gerente, yo soy un hombre de empresas porque en este momento estoy desarrollando un medicamento, entonces uno debe conocer a fondo cuál es la compañía que uno está rigiendo o representando para resolver los problemas. Yo no puedo dejar que otra gente resuelva mis problemas. Entonces supongamos el pueblo, los pacientes, ponemos la confianza en esa persona para que nos guíe, para que nos ayude a resolver nuestros problemas, no para que se piense que el gobierno es una finca privada o una institución privada. Ese es un concepto latinoamericano que tenemos muy arraigado y que no nos ayuda en esta solución al problema de la salud, tanto en Panamá como en América Latina. Exacto. Y tú has dicho algo que también se repite mucho, el tema de la voluntad. No ha habido voluntad para solucionar el problema de salud que tenemos en Panamá. Incluso todavía en el tema de la falta de medicamentos, no ha habido tampoco esa voluntad. Sí, no hay voluntad, pero la voluntad viene del entendimiento y de la buena fe. Puede ser que no lo entienden. Exacto, entonces porque yo pienso que cualquier persona, por lo menos eso es lo que me dice a mí mi inteligencia, que si yo veo que estoy dirigiendo un país o una institución del que depende la vida de cientos, de miles de personas, de millones de personas, de niños, de ancianos, de personas humildes de este país que no tienen ningún tipo de protección, yo pienso que el cerebro a mí me tiene que decir que yo tengo que buscar una solución a ese problema y remover cielo y tierra hasta que se dé un diálogo, y no solamente un diálogo, buscar soluciones realistas a la problemática que estoy enfrentando, porque para eso fui electo, esa es mi responsabilidad. Totalmente. Al ser un empleado público. Yo creo que ese concepto aquí en Panamá desafortunadamente está un poco atrofiado. Exacto. Un poco. Y creo que Ibis lo ha dicho muy bien, y lo hemos hablado, Paulé, aquí muchas veces, que tampoco el votante o el pueblo no sabe el poder que tiene a la hora de ejercer el voto, que le está dando trabajo a una persona que, o sea, al final del camino es empleado que le hace daño a uno. Exactamente, y encima de todo le votas por uno que te hace daño. Exactamente, entonces, pero eso va muy arraigado también el tema de la educación, ¿no? Porque la salud y la educación van unidas. Entonces, si nosotros tenemos una educación que ha ido en picada y que tampoco que no está acorde a los tiempos. Total. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pretendamos buscar soluciones? Cuando yo estuve viendo el debate reciente, el que pasó, el que fue transmitido ayer por RPC, y sinceramente me sorprendió, hubo términos, y no es por criticar, pero hubo términos, por ejemplo, el concepto de las patentes. Alguien mencionó que se le permite a las casas farmacéuticas 10 años para hacer usufructo de eso. Eso es absolutamente falso. Lo que sucede es que las patentes se
se le otorgan a las compañías por 20 años en los Estados Unidos. Demora aproximadamente, puede ser entre 8 o 12 años para que desarrollen el medicamento, pero luego de los 20 años se expira la patente. 2 años antes puede empezar la competición de los genéricos, pero las compañías farmacéuticas buscan mecanismos para extender las patentes, y eso se puede hacer con una formulación nueva, con una indicación nueva. Hay muchas formas, y le voy a poner un caso específico: el Humira, que es un medicamento, es un biológico desarrollado para tratar enfermedades, por ejemplo, como la artritis reumatoide. ¿Qué pasa? Que AbbVie, que es la compañía que lo produce, ha desarrollado el producto y ha extendido la patente por 49 años más. Es decir, la patente vence o este año o el próximo, y encima tiene 49 años más para poder tener monopolio sobre ese medicamento que es carísimo. Wow. Entonces, esas son cosas que uno, cuando va a hacer una reforma de salud o va a proponer a los candidatos presidenciales, uno debe tener conocimiento de cómo funciona este asunto, porque entonces estamos en una barca a la deriva en el que la gente que supuestamente va a tomar decisiones y nos va a dirigir no sabe dónde está parada. Entonces, eso es un tema. Ustedes disculpen que yo hable así, pero yo soy científico, y cuando sé científico las cosas se dicen de esa forma. Sí, porque aparte sabes el know-how, sabes cómo es el asunto, y aparte no vives en Panamá. Esto puedes verlo con ojos más frescos. Objetivos, pero también mi familia está aquí toda en Panamá. Yo, por ejemplo, mi madre ha estado un poco enferma últimamente. He tenido que acompañarle y llevarla a sus médicos y todo. Nosotros tenemos que utilizar el servicio privado, porque a pesar de ser una beneficiaria del seguro, no hay insumos para el perfil lipídico, para esta prueba, para la otra, para otra. No hay medicamento. Entonces, los pocos medicamentos, yo, por ejemplo, en algunos momentos he probado algunos de los medicamentos, para algunos antibióticos, sinceramente es como si no los tomara, porque realmente no son eficaces. ¿Por qué? Hay que hacer esa pregunta. Entonces, uno tiene que hacer un análisis y un examen exhaustivo de qué es lo que se está dando en Panamá. Se habla de mafia, se habla de que los intermediarios, se habla de que los sobrecostos, se habla, y eso al final y al cabo queda en lo que decimos los panameños coloquialmente, en puro bochinche. Así es. Necesitamos datos confiables, necesitamos hacer un análisis exhaustivo, necesitamos hacer un reporte y una investigación. Y yo pienso que el próximo presidente de Panamá tiene que empezar por hacer una investigación y le tienen que dar un reporte, y eso es para mañana. Pero que eso ya debería estar funcionando. Exactamente. Eso ya debería estar caminando. ¿Cuáles son las causas para poder inmediatamente tomar acción y medidas? Porque uno no puede. ¿Cómo voy? Por ejemplo, si yo soy director de una compañía, gerente general de una compañía, o si yo voy a hacer un experimento en el laboratorio, ¿cómo voy a hacer yo ese experimento? ¿O cómo voy a tomar yo una decisión si yo no sé cuál es el problema que voy a atacar y no lo conozco? Y no sé, no puedo diseñar un experimento si yo no sé lo que yo estoy buscando. Claro. Que yo creo que es parte del problema que hemos tenido, de personas en puestos claves que no están capacitadas. Sí. Definitivamente. Ahora, cuando tú estuviste frente al presidente, el presidente, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que él dijo, sí, es que sabemos que hay un monopolio, sabemos que hay una mafia, burocracia, sabemos que hay una burocracia, sabemos, pero si la sabemos, ¿por qué no lo desmembramos? Sí, porque, exacto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener a los líderes, a los dirigentes? Si eso se le escapa del control de aquellas personas que son regentes y que dirigen un país, entonces, ¿quién manda? Exacto. ¿Y quién toma decisiones? ¿Y quién dirige el barco? Es como estar en un avión. Creo que también se piensa mucho en el costo político, ¿no? Espérate, si yo, y en el tema de los gremios de médicos, cuando se quiere tomar una decisión, ellos se van a paro y paralizan el... Sí, precisamente algo que me llamó la atención, y esto yo lo voy a decir porque yo pienso que yo debo decirlo. Mire, cuando se dio el asunto con el señor presidente en Harvard, saltó un dirigente de los médicos, un doctor Castañeda se llama. Yo esa persona yo nunca lo he conocido en mi vida, no sé quién es, no sabía quién era, y esa persona salió dando una entrevista por TVN diciendo que él no me conocía a mí, que yo nunca había dado una conferencia gratuita aquí en Panamá, cuando realmente las he dado en muchas ocasiones gratuitas, y también financio una en mi propia provincia, y muchas otras las he dado. Entonces, y hablando como si me conociera y todo, y luego por Facebook y por los medios sociales tirándome
unas bombas, decía que yo lo que quería era plata, que yo era un llorón, todo este tipo de insultos por parte de una persona que es dirigente médico. ¿Usted cree que yo como paciente voy a poner mi vida en las manos de una persona así, que no tiene ni el más mínimo sentido de lo que es la ética profesional? Porque eso se llama falta de ética profesional. El resto en el que la gente dice, ay, yo no voy a denunciar lo que hizo mi compañero, voy a hablar por ética profesional. Eso no es ética profesional, eso es ser cómplice y tapadera. Exacto. Y eso lo tenemos mucho aquí en nuestro país, y muchas veces, a pesar de que los gremios existen, muchas veces los gremios se convierten también en parte de ese problema que deseamos resolver. Totalmente. Muchos Cómplices. panameños. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Yo creo que ahí es parte también el tema de que el costo político de que te paralicen porque tú vas a tomar una medida que va a pisar, como decimos aquí en buen panameño, va a pisar unos callos. Entonces viene y pasa como esto que te llaman. Amenazan, difamación. Exactamente. Entonces, o sea, eso no forma parte. Esto, sinceramente, aquí se tiene que formar un revolcón para poder que eso se acabe. Sí, porque en realidad no vemos cómo. Ahorita hemos oído propuestas de todo tipo, ¿no? El tema de los medicamentos, de que si no hay en la farmacia, hay una propuesta que dice, si no hay en la farmacia, si no hay en el seguro, tú vas a la farmacia y después te lo reembolsamos. Al final del camino sigue siendo un problema, porque hasta dónde puede aguantar. Es que es un tema económico, es decir, los medicamentos cuestan. Mire, yo le digo, yo en este momento estamos trabajando en lo que es el desarrollo de un medicamento para las enfermedades neurodegenerativas en Boston. Estamos tratando de desarrollar una molécula que funcionaría específicamente para la epilepsia, para el Parkinson, para algunas enfermedades neurodegenerativas. Quizás incluso tenga influencia en el cáncer, la malaria y en el Alzheimer, ¿no? Wow. Estamos trabajando en ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Mire, para nosotros, para llegar desde la parte del inicio de la compañía hasta mostrar que eso es un candidato preclínico, son entre 5 a 10 millones de dólares. Entonces, desarrollar un medicamento cuesta. Los medicamentos de marca, como ya vimos, las casas farmacéuticas, ellas en Estados Unidos ponen el precio que les da la gana. ¿Por qué? Porque la medicina a nivel mundial es un negocio, es igual. Es uno de los más lucrativos del mundo. Sí, uno de los más lucrativos del mundo, entre los 3 más lucrativos del mundo. Entonces, eso es un negocio. Es como, por ejemplo, el tema de la informática o el tema de las telecomunicaciones. Si yo quiero, si yo quiero un teléfono con mayor capacidad, con mayor memoria, que funcione más rápido, que sea más bonito y que tenga un buen diseño, yo tengo que pagar más. Claro. Si yo quiero un Mercedes con todas las extras, yo tengo que pagar más. Igualmente es la medicina. Uh-huh. No hay diferencia. Solo que, la industria farmacéutica en los Estados Unidos pone el precio que le dé la gana porque no existen controles de precio. Entonces, eso lo estamos exportando al resto del mundo. El libre oferta y demanda, como exactamente. Y si no, se lo meten a uno por los ojos a través de la televisión y le dicen, bueno, usted no estaba enfermo, pero usted sabe que después de todo, pensándolo bien, usted está enfermo y usted necesita ese medicamento. Vaya donde su médico y dígale sobre este medicamento. Eso es no solamente, eso es criminal. ¿Por qué le digo? Porque eso es una interferencia entre lo que es la relación entre el médico, que es la persona que está facultada para poder prescribir el medicamento, exacto, y diagnosticar la enfermedad, y el paciente, ¿ya? Entonces, el mundo entero, eso es un problema que en Panamá no lo vamos a resolver. ¿Pero qué podemos hacer en Panamá? Podemos desarrollar la investigación y desarrollo, pero para eso necesitamos invertir en investigación y desarrollo, no una bicoca, y no 10 centavos, ni $10,000, ni $100,000, ni hacer robotcito aquí, ni hacer robotcito acá. Cosas que, por favor, dan risa en comparación a las demandas que tiene el mundo en este momento. Para poder que Panamá salga de este marasmo, porque iba a utilizar una palabra que quizás fuera un poco grosera, pero para poder que Panamá salga de esto, nosotros necesitamos invertir por lo menos entre el 2 al 3% de nuestro Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, y también incrementar nuestro presupuesto en salud. Pero ¿qué tenemos que hacer también? Buscar a las personas calificadas y también, bueno, el que no sirve se vota. Ese es el problema acá. Y que las personas tengan, por ejemplo, tanto el médico como el especialista, como el investigador, como el de salud,
que reporten, es decir, esta es la función que usted se le delegó, estos son los parámetros. Si usted está en tal y tal lugar, usted me tiene que rendir cuenta de cómo se distribuyó eso y qué fue lo que pasó, cuál. Entonces, es una... Como se hace en los países del primer mundo. Exacto, una descentralización y pensar como país de alto ingreso que supuestamente es lo que somos. Exactamente. Un país también del siglo XXI. Porque lo que ha pasado aquí en Panamá es que, miren, nuestro desarrollo, y eso ha venido por nuestra posición geográfica y también por muchos privilegios que nosotros hemos tenido por ser panameños, pero nuestras instituciones y nuestras políticas públicas y la manera en la que se maneja la política en Panamá, que todavía está sinceramente como en el tiempo de la colonia, el tiempo de los hacendados, en el que yo te tengo que dar una hoja de zinc para que votes por mí, te tengo que regalar un bloque, te tengo que dar una plancha, una estufa, un jamón. Uh-huh. Una carriola. Entonces, ¿qué es eso? Entonces estamos maleducando y en vez de poner el ejemplo, creando conciencia, ¿qué sucede? Lo que estamos haciendo es que estamos atrofiando totalmente a nuestra población. Y yo le digo una cosa aquí, yo no soy político, en el sentido en que le entendemos, estar metido en partido político, lo estoy diciendo como científico. A mí no soy emplanillado de nadie, tampoco aquí en Panamá nadie me ha dado a mí un real, un centavo para nada, para ninguna de mis investigaciones, y a mí nadie me está pagando para decir esto. Esto lo hago porque yo vengo desde abajo y sé lo que es el dolor y el sufrimiento de la persona pobre de este país. Y conozco, y me parece muy injusto que estas situaciones se den cuando en realidad muchas de ellas, la mayor parte, podrían ser mejoradas con voluntad política, a través de la educación y a través de la justicia social. Algo que en Panamá somos el país con la posición número 14 en el mundo en mala distribución de la pobreza. De la riqueza, perdón. De la riqueza. Y cuando un 25% en números, 25% en números es pobre. Exacto. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que planear y ver, porque la salud no es solamente medicamento e ir al médico. Salud prevención. Es alimentación. Uh-huh. La alimentación lo es todo. Si aquí la canasta básica familiar anda por las nubes. Correcto. Cuando el agro ha sido prácticamente tirado a la basura. De hace décadas. Cuando nosotros que producimos, cuando tenemos que importar. La salud es el aire que respiramos. La salud es el agua que bebemos. La salud es la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos para cuidar de ella. ¿Qué herramientas les da el sistema de salud panameño y la Caja del Seguro Social al panameño para que cuide de su propia salud? Entonces, como consecuencia, lo que tenemos son los altos índices de diabetes que se están comiendo al mundo, la hipertensión y los derrames y los problemas isquémicos. La obesidad también. La obesidad que está relacionado. ¿Por qué? El estrés. El estrés. ¿Por qué? Porque la gente come lo que puede. Mire, yo me cuido mi dieta y siempre, apenas llegué a Panamá, arroz, poroto y carne, y hojalda y tortilla. Ayer pasamos a Chorrera, comimos un montón de carne frita con ese chicheme. Yo tengo como 10 libras de más, ya apenas llego a Boston tengo que volver al gimnasio. Entonces, y eso que soy una persona consciente de la salud, ya tengo que estar metido con rosuvastatina para poder bajar ese colesterol. ¿Ah? Entonces, y supuestamente soy consciente de mi salud y realmente hago ejercicio y todo. Imagínese el panameño con los problemas que hay que atender a los hijos, hay que mandarlo aquí. Entonces, cuando uno tiene que luchar y hacer milagros con el sueldo que tenemos, a los médicos lo que les pagan, una miseria para la responsabilidad, a los educadores también. En el oncológico, que lo conozco muy bien porque tuvimos un familiar en el oncológico y sinceramente hay algo que a mí me rompe el alma. ¿Cómo es posible que la gente tenga que venir del interior? Y nosotros lo vimos en carne propia, a pesar de que teníamos las condiciones, pues facilidades para estar aquí en Panamá también, pero hubo momentos en los que mi hermana tenía que viajar y mi hermano que la acompañaba desde las 11 de la noche en esos buses de Santiago para Panamá, con ese frío que parecía una morgue. De verdad, entonces llega a las 3 de la mañana, tienes que ir al oncológico, la gente ahí durmiendo en los pisos, hacinados, peleándose los cupos, con ese frío, y luego esperar a que te atiendan. Los médicos del oncológico, realmente excelente, trabajaban con las uñas, las enfermeras, personal administrativo, muy compasivo, muy humano, pero
las situaciones en las que con el incremento de la población enferma de cáncer en Panamá, muchos de ellos del interior. Oye, ¿cómo es posible que yo siendo presidente de un país o siendo un ministro de salud, yo no voy a ver lo que está pasando en el oncológico? Eso es triste. Eso no pasa en otros países. Quiero su opinión, doctor, como obviamente hombre de ciencia. En este momento en Panamá está un primer debate en la Asamblea de Diputados, la ley sobre la aprobación del cannabis medicinal. Ha traído controversia, particularmente hemos estado en los debates. Correcto. Particularmente un hijo mío usa cannabis medicinal porque tiene síndrome de Lennox-Gastaut y que eso es una de las cosas que ha contribuido al control. Correcto. Pero cuando yo lo estoy escuchando a usted y estoy escuchando que no hay, a veces ponemos funcionarios o personas que no están capacitadas o aptas. Me recuerdo 2 funcionarios que están dentro del sistema de salud, que son los que están poniendo, los que están trancando muchas de las cosas que se hablan y se han discutido sobre la ley del cannabis medicinal, simplemente porque no se han actualizado, porque no tienen idea de lo que está pasando en el mundo, y simplemente porque es que así es el librito, como lo digo yo, y no hay derecho a cambios. El asunto aquí es que, y le voy a dar la opinión en Boston, donde recientemente aprobaron el cannabis medicinal y el cannabis no medicinal, que le llaman recreativo, es decir, el canyac, como lo conocemos aquí en Panamá. ¿Cómo lo conocemos? De verdad, ¿sí? Aquí lo conocemos. Cuando era chiquillo, yo le digo, yo lo he visto todo, no lo he hecho todo, pero sí lo he visto todo, a estas alturas. Y sobre todo en Estados Unidos y en Europa, donde me eduqué, que no he visto. Así que, pero no lo he hecho. Entonces, allá recientemente en los Estados Unidos aprobaron eso y le digo que en cuanto a la parte medicinal, hay que recordar que los medicamentos, la industria farmacéutica nació precisamente de las plantas, ¿no? Las plantas medicinales. Entonces muchas, como por ejemplo la amapola, y una cantidad, hay hongos también, toda una cantidad de plantas que realmente tienen un efecto medicinal. Eso sí tiene que ser dosificado y tiene que ser prescrito. Totalmente. Y tiene que ser comprado y tiene que ser regulado. Porque mucha gente dice, el canyac o la marihuana a mí no me hace daño, que nadie se ha muerto de eso. Eso es una estupidez bien grande. Mucha gente se ha muerto y los problemas y los trastornos que lleva a largo plazo y el gasto en salud que eso representa es muy severo. Entonces hay que actualizarse, como dice usted, hay que investigar lo que está pasando. Si eso se ha demostrado que funciona, que en dosis, que es prescrito, y que realmente alivia a muchas otras personas que de lo contrario tienen que ser sometidos a un tratamiento con los opioides. Sí, opiáceos, creo que opiáceos, que le llamamos opiáceos. Entonces es importante discutir ese tema, pero no podemos saltar a negarnos y a combatir algo que no entendemos, ¿no? Entonces creo que necesitamos un poco de abrir la mente un poco. Y que, en Estados Unidos, la medicina también ha cambiado. Ha cambiado, entonces eso es otro tema que pues... O sea, hay de actualización, siento que a veces exactamente, la medicina hoy día, y sobre eso son mis libros, es que existen tantas técnicas. Hoy día, por ejemplo, es imposible para cualquier científico del mundo mantenerse al tanto de todo lo que está pasando en un campo determinado. Entonces, la práctica de la medicina tiene que contar hoy día con lo que es la medicina de precisión. Ese es mi campo de trabajo, la medicina de precisión, en las que uno elige, por ejemplo, ciertas poblaciones de pacientes, entonces basado en esas poblaciones de pacientes, o datos como por ejemplo la diferencia entre hombre y mujer desde el punto de vista del sexo biológico, la edad, el tamaño, etcétera, si es pediátrico o no. Entonces uno va desarrollando y va creando y va modulando el medicamento de manera que sea más efectivo, de manera que no tengamos que someter a un paciente a un tratamiento innecesario o que va a ser costoso, porque los medicamentos son costosos. Y que tiene muchas veces efectos secundarios en otros órganos. Exactamente. Es como poner una curita, pero tiene otras cosas. Claro. Exacto. Y ese tema tiene que ser incorporado dentro de una reforma de salud. Porque los médicos tienen que estar actualizados. En Estados Unidos, un médico tiene que demostrar cada 3 años, dependiendo del estado, o cada año, cada 2 años, que ha aprendido y que se ha educado y que sabe lo último que está pasando en medicina para poder ejercer la profesión. Si no... Sí. Como tal, ¿no? Como todo. Como todo, tiene que estar al tanto e innovando. Con la genética, lo que está haciendo la genética molecular hoy día, totalmente, con todos los cambios radicales. No se puede practicar la medicina como se practicaba 50 años hace. Ni siquiera hace como 20 años atrás. Exactamente, 50, porque hay cosas que sinceramente se han quedado bien atrás. Sí, pero es que aquí hay temas, es un tema profundo. A veces tú vas una vez me tocó acompañar a una persona en el seguro para que se tenga que hacer una radiografía y la máquina estaba dañada, pues.
y te dicen... La única máquina que hay. La única máquina, entonces, después de 6 meses. Sí, y te dicen, no, lo que pasa es que no estamos haciéndola porque la máquina se dañó. Mire lo que está pasando. Muchos hospitales hoy día en Panamá, por ejemplo, hospitales del MINSA, están atendiendo a pacientes de la Caja del Seguro Social, ¿no? Entonces, los mismos hospitales no se dan abasto, tienen que pedirle a otro hospital. Por ejemplo, voy a poner un caso típico, el de Veragua, el Chicho Fábrega, tiene que a veces que consultar al de Soná, o tiene que mandar a pacientes aquí, o tiene que pedir eso porque no hay insumos y porque no hay plata. Eso es algo un poco absurdo, porque ¿por qué tenemos dos direcciones? Porque tenemos por un lado Hospital del Ministerio de Salud y por otro lado la Caja de Seguro Social. ¿No sería lo más sano unificar el sistema? Pero hay que ser muy cuidadoso con esto, Polet, porque, por ejemplo, si si una cosa anda mal y se une con otra que anda peor. Queda peor. Entonces, sí. ¿En qué vamos a quedar? No. Exacto, mejor creo que, además, que conociendo cómo está el asunto, algo que yo quiero comentar aquí es que yo escucho por ahí, y una vez vi en las redes sociales, a una persona, una señora muy rica de Panamá, que habla que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en cuestión de que que incrementen la edad de la jubilación aquí en Panamá. ¿Les parece poco con lo que pasó cuando subieron la edad de la jubilación y que le descuentan a las personas el 40% de su salario? Eso no lo podemos permitir los panameños, porque los problemas hay que hacer recorte, y los que, por ejemplo, si no se puede evitar que la gente robe, por lo menos que robe menos. Pero no podemos sacrificar lo que es la vida del panameño para tapar huecos por todas partes y parches que el paciente no tiene la culpa. Lo que necesitaríamos sería una política de austeridad, una austeridad real, ¿no? Es que lo que se necesita. Entonces, en un país en donde no funciona la justicia, en donde todo es bochinche, todo es perejería, entonces todo es difamación, que la forma vienen y difaman a las personas. Con la mano en la cintura. Entonces no se puede, necesitamos saltar, necesitamos un cambio, pero un cambio real, sustancial. En nuestra mentalidad, y también, pero el pueblo también tiene que poner de su parte. Es que esto es parte y parte, porque normalmente nos quedamos todos esperando que otra persona venga y resuelvan los problemas. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad al respecto. Te pone los audífonos, Ibis, que tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. La verdad que quiero felicitarlo a todos ustedes porque el programa está bastante interesante en el día de hoy. La verdad que tenían bastante tiempo que no tenían un invitado peso pesado como el que tienen hoy, y la verdad sí quería extender mis felicitaciones al trabajo y la labor tesonera del doctor, ya que se necesitan 100 doctores como él aquí en Panamá. Así que bueno, saludos y muchas gracias. Gracias. Mira, es que uno ve los problemas, o sea, si uno va y utiliza el sistema, uno ve los problemas, y tú hablaste del Chicho Fábrega. No te metas al Nicolás Solano. El Nicolás Solano, el de Chorrera. Sí, el Nicolás Solano es una locura. Pero nos ha tocado ver pacientes. Mire, mi hermano tuvo un problema, tuvo que ser internado en un hospital por sus asuntos de la diabetes. Conversamos con un señor y todo, el señor tenía un problemita. A los 3 días, el señor fue al hospital para curarse, para que le curaran la herida, un pie diabético. A los 3 días, en el sepulcro. Wow. En el sepulcro, y así muchas personas. Entonces, ¿quién toma la responsabilidad por eso? Cuando la gente dice, bueno, que no a lo que es la mala praxis médica, no a la negligencia, que por aquí, que por allá y por el otro lado. Chocolate, precisamente. Entonces, ¿quién se responsabiliza? Si a mí me dejan lisiado por el resto de mi vida, ¿quién va a sostener mi familia? ¿Quién me va a mantener? Mira, yo manejé un caso y lo manejamos aquí. Este chico sufre una fractura en un partido de fútbol, pero una fractura impresionante de cadera. Ahí en Chorrera lo llevan a Nicolás Solano, y Nicolás Solano dijo, no, es que nosotros no tenemos cómo atenderlo aquí. Hay que mandarlo para el Santo Tomás. Lo mandan, lo estabilizan y lo mandan para el Santo Tomás en hora de tranque, desde Arrayán hasta Panamá. Cuando llega al Santo Tomás, el Santo Tomás dice, no, pero si nosotros, ellos tienen que atenderlo allá, nosotros no lo podemos atender aquí. Y se lo llevan para atrás de nuevo. Con la fractura de cadera, que debe doler. Claro, hasta que me localiza una persona que conocía el caso, el miércoles, el pelado de un lado para otro desde el lunes. Si no llegan los medios, no la atienden. Sí, es así. Es una triste realidad. Pero entonces, ¿quién se hace responsable por eso? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un saludo a mi amiga Polet. Saludos. Habla José Calderón. Un abrazo, José. Miren, yo soy médico, como Polet sabe.
y podríamos hablar muchísimo de lo que están comentando en este momento de los dos temas, del tema de la salud pública en Panamá y del tema de la cannabis. Yo sé que ha habido muchos contratiempos con el tema de la ley que se quiere pasar. Y yo creo que el tema que habría que ver no es tanto médico, sino probablemente político, porque ¿cuál es la razón por la cual quieren aprobar esta ley de esta manera? La aprehensión que yo personalmente tengo es que no vaya a ser que quieren favorecer algún tipo de industria específica. No soy experto en drogas, pero tengo la idea de que, tengo la información de que la extracción del cannabis medicinal es un proceso relativamente sencillo. Luego, si la ley se aprobase, dejando que en Panamá se hicieran todas las posibilidades de cultivo y de procesamiento, sería una maravilla. Eso por ese lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que en este país, en la década de los 70, llegamos a unos niveles envidiables de salud pública en la región, con medidas de salud pública, con medidas preventivas que fueron realmente exitosas y que yo creo que es de una forma a propósito, durante los últimos 25 años se han venido abajo, absolutamente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, en eso, por ejemplo, la ley de cannabis se está hablando también de hacer un centro de investigación en nuestro país para ver a los pacientes aquí, para investigar, pero eso requiere de inversión de dinero. También, sí, exactamente lo que usted decía. También, y los mecanismos también, los mecanismos regulatorios. Totalmente. Porque muchas cosas, por ejemplo, vamos a decir, el tema de los biosimilares. Voy a poner un caso específico. En Colombia, hace un par de años yo estuve dando muchas conferencias apoyando al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Colombia y a diferentes instituciones con mi conocimiento. En ese tiempo se dio un problema con el medicamento, un medicamento biotecnológico, el Soliris, que prácticamente cuesta $450,000 al año para tratar un desorden genético. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente producir ese medicamento no cuesta mucha plata y se puede hacer, y los colombianos que son ingenieros en todo, ellos todos, sinceramente no hay obstáculos para el colombiano, realmente es muy creativo. Entonces nosotros podemos producir eso. Entonces ellos aprobaron un mecanismo abreviado para la producción, porque dice, bueno, si la casa farmacéutica nos lo vende tan caro y nosotros no podemos pagarlo, realmente nosotros lo vamos a hacer. Así mismo hizo Brasil con algunos de los medicamentos para el VIH-Sida. Entonces cuando la gente dice, es que la casa farmacéutica, que nosotros, claro que tenemos mayor poder de negociación con ellos, a pesar de que siempre existen los intermediarios, eso es innegable, ¿verdad? Y los precios los ponen las casas farmacéuticas allá en los Estados Unidos y en Europa. Entonces necesitamos educarnos más, necesitamos gente que conozca el tema, gente competente para que nos asesore y para que nos ayude y que tenga los contactos a ese nivel y las ganas. Pero ¿por qué no sucede? Porque muchas veces desafortunadamente la gente va a decir, pero si hacemos esto, a lo mejor lo que están haciendo lo sacan a la calle, u otras personas dicen cuánto para ti, cuánto para mí, y eso sinceramente así nunca se avanza. Así que si nosotros los panameños, lo voy a decir claramente, y como experto en este tema a nivel mundial, si nosotros los panameños seguimos con esa actitud, sinceramente esto se va a empeorar. Y creo que es la oportunidad, es el momento preciso de hablar así y de traer estos problemas a colación para que sean discutidos y para que se tomen las medidas necesarias para cambiar e implementar políticas que sirvan. Políticas que sirvan. Que sirvan, que funcionen, realistas, que sirvan. Así es. Ha sido un placer tenerte acá en el programa de nosotros y poder tener esta conversación de tu punto de vista, de tu experiencia, sobre este tema que creo que es uno de los temas puntuales más sensitivos que tienen las campañas presidenciales. Y algo que quería también anunciar es que me siento muy contento porque, bueno, ya he publicado de mi autoría, de mi originalidad,
de mi trabajo un libro sobre la crisis mundial de los sistemas de salud, también sobre medicinas en específico, pero ahora en junio la editorial Elsevier, que es la más grande y prestigiosa del mundo, pues va a publicar mi libro sobre las soluciones. Entonces, un Qué modelo, bien. precisamente las chicas hablaban hace un momento de estas conexiones para poderlo alcanzar y llegar a las personas que uno pues le puedan ser útil. Eso está comprendido dentro de este modelo que se llama el modelo CORE. El libro se llama el CORE Model, un paradigma colaborativo para la industria farmacéutica, para los sistemas de salud mundial. Entonces ahí vamos a hablar sobre cómo nosotros podemos desarrollar estas estrategias, cómo las podemos implementar, no en teoría, sino basado en hechos de la vida real y en hechos exitosos del desarrollo de medicamentos y de implementación de políticas de salud y políticas públicas que sirvan. Y por otro lado, aterriza? esta tarde también está. Sí, una cordial dictando- invitación para va a ser el foro, es gratuito, comienza a las 4:30. ¿Dónde va a ser el foro, Va a doctor? ser en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en el auditorio justo a la semana. Empieza a las 4, es organizado por la Cinta Chocolate, que aboga por la humanización de buena la salud en praxis. Panamá. Y vamos a tocar varios aspectos, sobre todo los sistemas de salud de Panamá, la parte farmacéutica, la parte de la mala praxis médica. Y también otros temas que la doctora Carla Camacho, creo que no la conozco, no conozco su trayectoria, pero sé que va a hablar sobre el tema de la humanización de la ginecología y de la obstetricia en Panamá. Wow. Así que bueno, va a Interesante. estar bastante interesante, así que los invitamos, es gratuito, es acceso libre y pues ojalá puedan participar. Un honor tenerlo aquí. Muchas doctor gracias a Ibi ustedes, el honor Sánchez ha sido Serrano, mío. Panameño. Gracias. Orgullosamente santiagueño. panameño. Gracias por estar con nosotros y compartir todas sus experiencias. Y usted tendrá la oportunidad de ir al conversatorio hoy a las 4 de la tarde. 4:30 de la tarde, 4:30 hasta las 7:30. Llega a las 4. Recilla. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Vámonos a hacer el cambio.